Buenas tardes compañeros y tutor, mi nombre es Alejandro Valencia Gil del grupo colaborativo número 5 del curso de instrumentación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este día voy a hacer las simulaciones al de la unidad 3, a los ejercicios solicitados. El primer ejercicio nos pide variar un voltaje de salida entre 0 y 9 voltios y para lo cual entonces iniciamos con la simulación. En este momento tengo el potenciómetro en 1%, indicando 0.01 voltios en el puente de Winston y 0.07 después de la amplificación. En razón a que si lo dejo llegar a cero, el sistema, supongo que es el software el que está poniendo el problema, me ejecuta un error. Pero sin embargo, voy a tratar de hacer la simulación lo más acertada posible. Voy a llevarlo a 0%. Vemos que en el puente de Winston baja a 0 y en la simulación empieza a bajar. Pero entonces yo no voy a llegar a 0 con el fin de que no nos ejecute el error. Llevamos el potenciómetro al máximo y este es el error del que les estaba comentando, que a veces me sucede, supongo que es software, parte del software, pero si continuamos con la simulación, él nos deja llegar al máximo requerido, que lo que nos dice es llegar de 0 a 9 voltios de amplificación. Estamos llegando aquí. El punto máximo en el puente de Winston es un voltaje de 1.5 voltios y después de la amplificación nos indica los 9 voltios solicitados. Si lo hacemos de la forma inversa, pues vemos que él igual va variando su voltaje en el puente de Winston y en la posterior a la amplificación. El error ocurre no siempre, es algunas ocasiones, supongo que es el software o algún requerimiento que nos está pidiendo de la CPU del computador y no le está ejecutando. Vamos a llevarlo hasta 1% con el fin de no dejarlo llegar al 0 para que nos evite este error. Cuando se estabilice, bueno, nos ejecutó el error nuevamente. Si editamos nuevamente la simulación, entonces vemos que está en 0.01 en el puente de Winston y 0.07. Lo llevo a 0. Vemos que en el puente de Winston nos baja a 0 y aquí nos va bajando hasta quedar equilibrado a 0 y nos ejecuta el error. El siguiente punto, el paso 2 que nos pide la guía, entonces es simular un puente de Winston para una humedad relativa. En este caso entonces vamos a utilizar un potenciómetro, el cual nos va según la tabla del componente que vamos a utilizar en este momento es el SYHS220, que es un sensor de humedad. Entonces es el que vamos a simular con este potenciómetro. Dice que para simular los 30%, el 30% de la humedad relativa, debe haber un voltaje de 990 milivoltios en la indicación. Entonces vamos a llevarlo a ese valor aproximado. Tenemos 0.9 milivoltios, el cual nos está indicando el aproximado del 30% de humedad relativa. Para el 40% dice que es de 1.3 voltios o 1300 milivoltios. Entonces lo va a llevar a ese punto. 1300 milivoltios aproximadamente, que es un 40% de humedad relativa. Para el 50% de humedad relativa son 1.6 voltios o 1650 milivoltios. Ahí tenemos 1.65 voltios. Para el 60% de humedad relativa, entonces es 1.9 voltios. Tenemos aproximadamente 1.9 voltios. Para el 60% de humedad relativa. Para el 70% de humedad relativa son 2.3 voltios. 2.3 voltios aproximados, que es el 70% de humedad relativa.
Para el 80% de humedad relativa es 2.6 voltios. 2.6 voltios para el 80% de humedad relativa, y para el 90% de humedad relativa es de 2.9 voltios. 2.94, 2.88, el más próximo de un promedio para el 90% de humedad relativa. Para el paso 4, el 3 es la investigación y para el paso 4 es la simulación de temperatura, la cual en el puente de Winston vamos a tener el sensor, que en este caso va a utilizar el KTY81-1, creo que es 120 el que estoy utilizando en este momento para la simulación. Tenemos el amplificador operacional, estoy utilizando el INA 122. Tenemos el LM3914, que es un integrado para enviar señales a LEDs con una indicación visual de 0 a 5 voltios, y los LEDs, que va a ser la indicación visual que vamos a tener en este momento. Entonces vamos a ajustar, aquí lo tengo a una temperatura de 0 grados, en este punto entonces nos está indicando 0 voltios. Aquí nos indica 0.30 voltios, y la única razón que yo le explico, que yo le veo, es que en este indicador, que aquí tengo una indicación en microvoltios, que yo consideraría que esa es la razón por la que tengo un voltaje en este punto, que debería ser 0, y como le indicamos aquí 0 voltios, pues porque este voltaje pues no alcanza a determinar esa cantidad de voltaje que tenemos en ese punto. Entonces, continuando con la simulación, vamos a llevar el sensor de temperatura a 10 grados, y entonces va a dar una indicación de voltaje en la amplificación y nos va a indicar por medio del LED. Lo llevamos a 30 grados, a 50 grados más bien, para para ver la indicación en la mitad de los LEDs. Entonces tenemos una indicación, un voltaje en el puente de Winston de 0.52 voltios con una amplificación A6, que esto se calculó con una amplificación A6, ganancia 6, y tenemos 2.83 voltios en la salida de la amplificación, y en la indicación por medio de LEDs, la indicación visual, tenemos que se activó la mitad de los LEDs. Ahora si llevamos la temperatura al máximo, que son 100 grados para este caso, entonces vamos a ver que el voltaje va a aumentar en el puente de Winston. De la misma forma va a aumentar a 5 voltios, que es el máximo solicitado en la guía para la práctica, en la amplificación, y queda faltando un LED para la indicación máxima, que si no me equivoco este LED se está activando en 5.3 voltios. Eh, bueno, termino la presentación, los videos de las simulaciones de la unidad 3. Espero haberme hecho entender, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Lo estaremos hablando en una próxima oportunidad. Muchas gracias y buen día.